Cuando escuchamos la palabra revolución, pensamos generalmente en imágenes sobre batallas. Sin embargo, aunque las revoluciones de pensamiento en la historia de la humanidad no tienen ese toque sangriento, sí producen muchos cambios en el quehacer humano y en la forma de pensar y ver el mundo. Tal es el caso de la Revolución Industrial y el darwinismo. También en las matemáticas hubo revoluciones de pensamiento. Una de ellas fue la del cálculo infinitesimal, tema que hoy nos ocupa. El cálculo dio origen a las matemáticas modernas y por ser una potente y eficaz herramienta para el estudio de la naturaleza, sus consecuencias llegaron a otras disciplinas como la física. Los griegos, en particular Arquímedes, ya habían trabajado en algunas cuestiones relacionadas con el cálculo. No obstante, fue hasta el siglo XIV cuando el francés Nicole Oresme usa la geometría para ilustrar que las series o sumas infinitas pueden producir un número finito. Muchos europeos contribuyen con el desarrollo del cálculo en los siglos sucesivos, como Torricelli y Fermat. También Kepler y Descartes son figuras importantísimas de esta historia. En 1635, el notable geómetra italiano Cavalieri, discípulo de Galileo, formula el método de los indivisibles al argumentar que volúmenes, longitudes y áreas pueden calcularse con una infinidad de secciones o segmentos muy delgados. Si bien el método propuesto por Cavalieri no fue aceptado por todos, el camino que trazó llevaría al estudio de los indivisibles determinante para el desarrollo del cálculo. Entre los precursores del cálculo, en el siglo XVII, está John Wallis, quien además de introducir la notación del infinito que usamos actualmente y proponer una genealogía del cálculo, asigna valores numéricos a los indivisibles de Cavalieri y reduce el cálculo de áreas a operaciones aritméticas combinadas con un primitivo proceso al límite. Sus trabajos en 1693 influyeron notablemente en las ideas iniciales de Newton. Otro precursor del cálculo fue el escocés James Gregory. En su obra La verdadera área del círculo y de la hipérbola, aporta la primera prueba del teorema fundamental mediante el cálculo de áreas con series que convergen. Después propondría también métodos para obtener los volúmenes de sólidos de revolución. Isaac Barrow, maestro de Newton, demuestra en 1669 la versión geométrica del teorema fundamental del cálculo. En honor a su trabajo, el segundo teorema fundamental se conoce como la regla de Barrow, que permite obtener la integral de una función utilizando la antiderivada. En el último cuarto del siglo XVII y de forma independiente, Newton y Leibniz crean el cálculo al desarrollar las reglas de derivación y aprovecharlas para integrar. Los aportes de ambos fueron de mayor repercusión, pero no vayamos tan rápido y revisemos brevemente el trabajo de cada uno. El primero en descubrir la derivada y la integral fue Newton, aunque no lo publicó. Su primera obra sobre el cálculo fue escrita en 1669 e impresa hasta un siglo después. En ella, Newton usa las antiderivadas y el teorema fundamental para calcular el área bajo una parábola. 2 años más tarde, escribiría su segunda obra publicada hasta después de su muerte, donde describe los conceptos de variable en función del tiempo y la derivada con respecto al tiempo mediante el uso de fáciles reglas algorítmicas. El otro descubridor del cálculo, y primero en difundirlo en la revista científica pionera de las actuales, Acta Eruditorum, fue Leibniz. En 1680 desarrolla una teoría de sumas y diferencias infinitesimales que dan origen al cálculo, término acuñado por él mismo. Más tarde, en 1686, propone la notación que se conserva hasta nuestros días de una S alargada para representar la integral y dx para la diferencial. La controversia suscitada entre los seguidores de Newton y Leibniz sobre quién había inventado el cálculo daría pie a una de las grandes disputas científicas de la historia. Actualmente sabemos que cada uno con sus propios métodos llegó a sus conclusiones sin necesidad del otro, por lo que se les atribuye en forma conjunta la autoría de esta rama de las matemáticas.
El cálculo se centra en el estudio de la razón de cambio y trabaja con límites, derivadas, integrales y series infinitas. Tiene muchas aplicaciones en ciencias e ingeniería. Con los años se profundiza en el estudio del cálculo y se funda una rama de este conocida como análisis matemático. Para terminar, diremos que el cálculo es un parteaguas, pues interviene en todas las ramas de las matemáticas y sus aplicaciones a las ciencias, por lo que continúa hasta nuestros días teniendo un papel preponderante para la construcción del conocimiento científico.